Buenos días, padres de familia, queridos estudiantes de grado noveno. El día de hoy vengo a realizar una explicación sobre el Sistema Internacional de Medidas que les quedó de actividad en la guía durante el mes de marzo. Recordemos que el Sistema Internacional de Medidas es un sistema, está basado en fenómenos físicos fundamentales. Las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Medidas son la longitud, la cual la unidad básica es el metro, la masa, el kilo, el tiempo, su unidad básica el segundo, intensidad de corriente, su unidad básica el amperio, la temperatura, unidad básica el Kelvin, la cantidad de materia, la unidad básica el mol y la intensidad luminosa el lux. La primera magnitud de la que les voy a hablar es la masa. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, que es algo muy diferente a lo que es el peso, ¿no? Para lo cual les traje una tabla, esta tablita, indicándome los desplazamientos que puedo hacer de una magnitud a otra, cómo están organizados. Recordemos que de mayor a menor se multiplican y de menor a mayor se dividen por la cantidad de casillas que tengamos, como 10 elevado a la potencia, según la cantidad de casillas que nos desplacemos. Veamos un ejemplo. Bueno, esta parte de acá es como información. La información dice que una tonelada son 1000 kilos, un quintal métrico son 100 y un miligramo o centitonelada son 10. El ejercicio de ejemplo es el siguiente. Si una tonelada son 1000 kilos, ¿cuántos gramos tiene una tonelada? Entonces debo desplazarme de tonelada hasta gramo. Listo. Entonces tenemos dos maneras de resolver este ejercicio. Se puede resolver por medio de una regla de 3, en la cual recordemos que la regla de 3, un kilo son 1000 gramos, lo cual quiere decir que a una menor cantidad de kilos, menor cantidad de gramos. A una mayor cantidad de kilos, pues tendremos como resultado mayor cantidad de gramos. Siendo así, lo que puedo ver es que debo de aplicar el procedimiento para hacer una regla de 3 directa. La regla de 3 directa se desarrolla en cruz. Entonces, tengo que lo que está en diagonal a X es lo que queda como denominador dividiendo. Entonces, y lo otro queda multiplicando, los otros valores quedan en la parte de arriba multiplicándose. Bueno, entonces me queda que 1000 kilogramos por 1000 gramos sobre 1 kilogramo. Cancelo la magnitud que tengo arriba y abajo que son kilos, entonces las cancelo y me quedan solamente la magnitud gramos. Multiplico 1000 por 1000, lo cual me da 1.000.000 de gramos. Quiere decir esto que una tonelada tiene 1.000.000 de gramos. Bueno, otra manera de resolver este ejercicio es como lo hacíamos en clase, donde nos desplazábamos a través de la tabla teniendo en cuenta la cantidad de casillas. Elevábamos el 10 a una potencia, a esa potencia. Entonces, si tonelada se encuentra aquí en esta casilla y debo desplazarme hasta gramos, cuento cuántas casillas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas. Eso me indica un 10 elevado a la 6. Y 10 elevado a la 6 no es otra cosa que 10 por 10 por 10 por 10 por 10 y por 10, lo cual me da 1.000.000. Y 1 por 1.000.000 me da 1.000.000 de gramos. Así determino fácilmente también, es el otro método, aparte de la regla de 3, con la que puedo determinar la cantidad de gramos que tiene una tonelada. Veamos la siguiente. La siguiente unidad fundamental es la temperatura. Recordemos que decíamos en clase que la temperatura en el sistema internacional, la ciencia utiliza como unidad básica de la temperatura el grado, el Kelvin. Bueno, el Kelvin, la temperatura se refiere a la noción de calor que tiene un cuerpo. Recordemos que es muy diferente temperatura a calor. Calor es como tal el aspecto físico que se presenta por el movimiento de las moléculas que tiene un cuerpo. Y la temperatura es la medida como tal de ese calor que tiene el cuerpo, bueno, por su movimiento. Entonces les hablaba en clase de estas 4 escalas de temperatura que se manejan a nivel mundial. La Kelvin, que es la unidad básica, la centígrada, que por ejemplo la trabajamos mucho aquí nosotros en nuestro país, la Fahrenheit y la Rankine, que se utilizan mucho en los países ingleses, como Estados Unidos o Inglaterra. Bueno, entonces en ellas hablábamos de unos puntos de hielo y unos puntos de ebullición. Decíamos que el punto de hielo y el punto de ebullición son dos puntos donde el líquido, el agua, cambia de estado. Entonces, en la escala Celsius o centígrada,
El punto de congelación del agua es a 0 grados centígrados y el punto de ebullición, es decir, cuando pasa a un estado gaseoso, es a 100 grados centígrados. Estas son algunas fórmulas para hacer conversiones cuando me dan grados Kelvin y necesito los grados en centígrados. Le resto 273,15 a los grados Kelvin que me den y el resultado serán los grados centígrados. Para conversión de grados Fahrenheit a Celsius o centígrados, a los grados Fahrenheit le resto 32, ese resultado lo multiplico por 5 y el resultado que me dé lo divido por 9 y así tendré los grados centígrados que tienen esa cantidad de grados Fahrenheit. En la escala Fahrenheit, el punto de congelación del agua se da a 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua, es decir, que pasa a ser estado gaseoso, se da a 212 grados Fahrenheit. Aquí también traje dos fórmulas donde tengo grados Kelvin y me toca pasarlos a grados Fahrenheit. Entonces, como pueden ver, toca restarle los 273,15, multiplicarlo por 9, dividirlo por 5 y por último, según el orden de las operaciones matemáticas, se hace la suma de los 32. En esta otra fórmula multiplico los grados centígrados que me den, esta es de grados centígrados a Fahrenheit, los grados centígrados los multiplico por 9, los divido por 5 y ese resultado que me dé le sumo los 32. Solo hasta que haga las operaciones de multiplicación y división puedo realizar la suma. Bueno, la tercera escala, como les decía, es la escala Kelvin, que es utilizada a nivel de ciencia, ¿no? Ella establece un cero absoluto, que es un momento en el que cualquier ser, si sea una bacteria, un paramecio, lo que sea, pierde la cinemática, es decir, cualquier tipo de movimiento. Bueno, aquí hay dos fórmulas donde tengo grados Fahrenheit a Kelvin y donde tengo grados centígrados y los quiero pasar a Kelvin también. La escala Rankine es la unidad usada comúnmente en Estados Unidos, como ya inicialmente les había dicho, y se define pues al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto. Carece de valores negativos bajo cero. Estas son algunas fórmulas para realizar las conversiones. Aquí tenemos un ejercicio que realizamos en clase virtual, en donde teníamos que determinar los menos 15 grados centígrados y los 60 grados centígrados, cuántos grados representaban en grados Fahrenheit. Entonces hicimos el de 15, deseamos que 5, y en grados Fahrenheit los 60 les dio 140. La web gráfica, ya que darle reconocimiento a las personas que nos dan la información, nos brindan la información para poder desarrollar la actividad. Bueno chicos, y eso es todo. Espero que les sirva de mucho este video, que les sea muy útil. Lo hice con mucho gusto, con mucho agrado para ustedes. Espero vernos pronto. Chao. Hasta una próxima.